Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de corte filosófico, teológico, económico y de otra índole. Bueno, la semana pasada tuvimos aquí al profesor Manuel Matos Moquete con ocasión de la puesta en circulación de su libro sobre su hermano Plinio. Que se celebró el pasado miércoles en la UAS. El profesor Matos nos ha privilegiado con su presencia nueva vez y ahora vamos a hablar de él, de su aporte durante muchos años, durante varias décadas, al ejercicio docente, a la docencia, a la enseñanza en nuestro país en diversas universidades, especialmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad INTEC, pero además a la comunidad intelectual en sentido general. En su condición de escritor, el profesor Matos es poeta, es narrador, ensayista, crítico literario y ya saben que es docente por más de 30 años, profesor. Sí, señor, casi 40 años. Casi 40 años, así es. En el año 2019, el profesor Matos fue galardonado por la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura como Premio Nacional de Literatura. El profesor es egresado de la Universidad de París 8 con su doctorado en literatura general. Además tiene licenciatura y máster en letras modernas por la Universidad París 3 y licenciado en enseñanza de francés para extranjeros por la misma universidad. Profesor, usted es parisino, licenciatura, maestría, doctorado en Francia. Yo siempre, por agradecido que soy, de mis diferentes sitios donde he vivido y he podido aprender. Yo le digo a los amigos, en mí se reúnen tres culturas. La dominicana, de donde soy, a mucho orgullo, soy dominicano. La cubana, donde viví en los años de la juventud, durante 5 años. Y además de eso, mi esposa es cubana de hace más de 20 años, 27 años, y además tengo un hijo dominico-cubano. Ah, ok. Y la francesa, donde estudié, duré 8 años estudiando, donde también me casé con una francesa y tuve una hija, Ninon Matos, y con la esposa duré 23 años de matrimonio, pero siempre hemos sido amigos, hemos estado ligados y hemos estado siempre en la órbita del mundo francés hasta ahora. Así que tengo aspectos fundamentales de nuestra cultura que se orienta hacia esas tres vertientes. Sí, así es. Me permiten ver diferentes ángulos según esa cultura. Qué importante eso, profesor, especialmente para un escritor, tener esa experiencia así y no solamente de diferentes países, sino continentes, ¿verdad? De la experiencia europea. Sí. Por ejemplo, no puedo abrir el periódico diariamente si no leo Le Monde, el periódico francés, para seguir siempre conectado a la cultura francesa. Además, mi biblioteca, tengo una base fundamental de mis libros, que son libros en francés, de mi formación, de mis lecturas y todo. Tengo muchas referencias de francés. Y así, pues, donde los cubanos tengo no solamente ese pasado donde viví, sino este presente que lo tengo en la casa y vivo en Miami temporalmente durante 5 años. Vivo en familias cubanas y comemos a la cubana. Y reímos a la cubana y bebemos mojitos y comemos con gris también. Ah, qué bien, qué bueno, magnífico. Quiere decir, y tengo amigos cubanos como el escritor Pequeño. Ajá. Sí, que es un... sí, Pequeño, claro que sí. Periodista y dominico cubano. Sí, un gran amigo nuestro, Pequeño. Sí.
Bueno, profesor, y entonces, en abril del año 2000, usted ingresó como miembro de número a la Academia de la Lengua, la Academia de Ciencia. Y lo hizo con En la el Academia de discurso. Ciencia ingresé en 1992. En el 92. Sí, y a la lengua en el año 2000. Ok, y profesor, el habla popular en el discurso político. Sí, ese fue el discurso que presenté como reglamentariamente, estatutariamente, que cada persona que ingresa como miembro del número tiene que pronunciar un discurso. Sí. Hay una cosa curiosa que quiero decirte, ahí en ese ingreso mío. Yo ocupé el sillón P que había ocupado Joaquín Balaguer. No me digas. Qué paradoja. No me digas. Entonces, ese texto, que para mí es fundamental, era una exploración de la retórica y de la semántica y de la pragmática, de la expresión, de la comunicación, del uso de la lengua en el país desde 1961 hasta la fecha de mi ingreso en el 2000, tratando de indagar cómo el vocablo pueblo, que prácticamente se inauguró en la época de democracia y que es el elemento clave, lo que yo llamo el ideologema principal de la democracia, porque la democracia descansa en la voluntad popular. Sí, así es. Pero que es que a partir de los discursos del año 1961, la palabra pueblo era la palabra principal de todos los discursos políticos, porque todos hablaban en nombre del pueblo. A partir del año de la muerte de Trujillo, sí. Recuerda que en la dictadura no se habla mucho del pueblo. No. Se habla del dictador. Así es, del jefe. Del jefe, ¿no? Pero todo el mundo, desde incluso el primer discurso de Juan Bosch, Hay que matar el miedo, que es un discurso que yo recomiendo que todo el mundo debe leer, porque es un discurso que crea una inflexión en la oratoria dominicana. Hay que matar el miedo, que fue prácticamente el primer discurso pronunciado por Juan Bosch, y se basa en la palabra pueblo y cómo esa palabra se va agrandando, ¿no? En todos los aspectos que tienen que ver con las actividades políticas y con los estilos de los diferentes oradores y políticos. Entonces, hago un rastreo de la palabra pueblo tomo solamente un área, un aspecto, sí, que es el habla popular, es decir, el vocablo popular, las expresiones populares. Cómo esa habla popular, y llamamos habla popular el habla llana, no el habla vulgar puramente, llana. Exacto, llana. Como expresiones regionales, expresiones coloquiales, se van incorporando como palabras con ese colorido de la concreción y de la implicación de elementos que tienen que ver con los ámbitos de la vida, la comida, la salud, las costumbres, se van incorporando al discurso de gente que son muy educadas y que tienen una alta capacidad de oratoria, el registro culto, como Juan Bosch, Peña Gómez, que era un hombre muy culto, ¿no? Y todos los líderes políticos. Entonces yo rastreo ese uso de la expresión popular como herramienta política. Porque en otra investigación que hice en INTE, Estrategia de Captación de la Voluntad Popular, ese ángulo es una de las estrategias. En esa investigación yo identifico 5 estrategias, y la primera es el uso del habla popular para convencer, para atraer a los votantes, al pueblo. Otros dirían para seducirlo, ¿no, verdad? Y sí, para seducirlo. Esa es la primera estrategia.
Otra es la cultura popular, los bailes, la música, todo ese tipo de cosas que tienen que ver ya con el arte, pero también hay estrategias que son más concretas, que se refieren y que son eficaces a los deseos, los ideales, las expectativas de la gente. Así es. Por ejemplo, la idea de progreso, profesor, que usted trata en un libro, en un trabajo importante, que es producto de una observación y de una investigación minuciosa realizada sobre los discursos de Leonel Fernández. Y de la palabra progreso, que a esos núcleos de significados, como pueblo, progreso, democracia, le llamamos ideologemas, apoyándonos en fuentes fundamentales que vienen desde Mijail Bakhtin de Rusia en los años 20 y que luego a través de autoras como Yulia Kristeva se incorporaron al análisis del discurso. Es decir, hay grandes ideologemas, es decir, son signos lingüísticos que se llenan de ideología. Sí. Eso es la palabra, ese es un concepto de ideologema. Sí. Son significados lingüísticos como un signo, como la palabra pan. Es decir, cualquier palabra puede ser un ideologema siempre que sea portador de ideologías, y sobre todo ideologías políticas, religiosas. Por ejemplo, Cristo es un ideologema. Sí. Porque porta un concepto, es una palabra. Lingüísticamente, Cristo es un nombre, como cualquier nombre. Sí. Pero ¿qué implica como ideología? Todo el cristianismo. Sí, pero imagínese, amén, la palabra amén. O sea que, y eso son herramientas de análisis de discurso que permiten a los analistas sintetizar grandes ideologías. Este es un ideologema. Entonces, la palabra progreso fue ideologema que Leonel usó siempre, incluyendo su último periodo, y hasta ahora lo usa menos, pero lo usa. Porque el ideologema que usaba Leonel antes de 1996 es el ideologema que usó Abinader ahora, en el 20. El cambio, sí, así es. Cuando Leonel era candidato a la vicepresidencia en las elecciones 94. Sí, usaba la palabra cambio. Sí. Entonces yo rastreo y digo que los ideologemas son de época y que se acomodan a los tiempos. Sí, así es. Y entonces también digo que ese ideologema progreso lo usó Trujillo. Y que progreso, sí. Y que los norteamericanos, la Alianza para el Progreso, también usan, porque el progreso es un ideologema muy seductor, porque es positivo. ¿A quién no le gusta el progreso? Sí, exacto. Es una palabra empática. Exacto, así es. De por sí. Igual que el cambio. Sí, igual que el cambio. Pero profesor, imagínese usted cómo el término cambio. ¿A quién le gusta la palabra retroceso? Exactamente. pero encima de eso, recuérdese de aquello de cambiar lo que está mal, continuar lo que está bien, que lo usó Danilo Medina, de candidato. Es decir, como el cambio, como es un cambio desde dentro, es cambiar, pero cambiar parcialmente, porque es lo que está mal. Sí, porque es que el cambio se acomoda al momento, al contexto político, a lo que se necesite. Así es. Entonces se cambia para mejor, pero la gente dice, vamos a cambiar para peor. Pues no, es que como quiera tú estás usando que hay un estado que tú vas a modificar, que tú vas a tratar de cambiar de orientación, y esto le llama cambio. Así es. Profesor, yo recuerdo en INTEC, cuando usted estaba haciendo esas investigaciones, porque compartíamos muchas veces con Fabio, con Carlos Cabrera, siempre. Los amigos suyos, bueno, nosotros. Porque además yo he hecho mis investigaciones de análisis de discurso. Eso. De manera participativa. Y cronológico, ¿verdad? Analizando. Yo convoco a un seminario, un evento, y ahí yo planteo los temas de la investigación y entonces todo el mundo opina. Me recuerdo que ese libro que ganó el premio de ensayo, Estrategia de Calculación de la Voluntad Popular. Sí, así es.
empecé a trabajarlo en el Bonó, el Instituto Bonó. En el Centro Bonó. El Centro Bonó, con grupos comunitarios. Uh-huh. Y yo recuerdo esas sesiones con grupos comunitarios. Y aprendí más con esos grupos comunitarios que 100.000 libros de análisis de discurso que yo hubiese leído. Ah, ya veo. Entonces, porque me enseñaban cosas. Por ejemplo, aprendí que uno dice a veces que los políticos utilizan al pueblo. Uh-huh. Pero entonces aprendí que también el pueblo utiliza a los políticos. Claro, por supuesto. Sí. Y aprendí también en ese libro, pero a partir de todos esos intercambios, que tú hablas de necesidades sentidas, que son las carencias, ¿no? ¿Verdad?, que tiene la gente de manera inmediata, y que eso es como el señuelo principal que usan los políticos para atraer a los candidatos. Sí. Pero que, ojo, que hay políticos que descubren que además de esas necesidades sentidas, hay grandes expectativas generales uh-huh. que en un momento determinado son las que realmente seducen a la gente. Sí. Por ejemplo, cuando Lionel, y ese libro yo lo señalo, vino con la consigna de Nueva York chiquito, Ajá. Eso no era una necesidad inmediata, pero eso era un horizonte que él trazaba que seducía a una población. Entonces decía, bueno, pero aquí habrá grandes elevados, habrá esto. Dice, pero sí, esto suena bien y atrae mucha gente, porque los ideales a veces son más importantes que las necesidades inmediatas. Sí, así Por ejemplo, cuando tú dices, quiero una patria libre, esos son grandes expectativas. Sí. La gente no come con patria libre, pero siente en su horizonte que es lo que nos va a dar mayor dignidad, mayor fortaleza. Sí, envuelve un sentimiento. Es decir, están las necesidades inmediatas en política y están las expectativas generales. Entonces, como tú explotes una cosa y la otra, es lo que lleva a un candidato a seducir la mayor cantidad de gente. Así es. También aprendí que la palabra pueblo en la campaña electoral no es un concepto dado, que cada candidato elabora el concepto pueblo en su propio discurso para atraer la capa de población que quiere. Si el pueblo es campesino, si tú quieres traer el campesinado, tú tienes que elaborar la palabra pueblo orientada. Sí, es cierto. Hacia los campesinos. Porque no necesariamente con pueblo se le habla al campesino de manera tangible, entendible. No, tiene que reelaborar todo eso. Así que no son conceptos dados para el político. Así es. Entonces, y también adecuarlo, porque, profesor, el caso, por ejemplo, de Peña Gómez y el primero la gente, que también entraña un mensaje que tuvo una acogida. Es un ideologema porque primero la gente es una palabra. Es decir, en lingüística, una palabra no es una unidad. Exacto. Una palabra puede tener varias unidades. Una palabra es un concepto. Sí. Si tú dices el hijo de Doña Juana, esa es una palabra. Porque es un concepto. Es un concepto, así es. El hijo de Doña Juana es un nombre. ¿Cómo se llama fulano? Yo soy el hijo de Doña Juana. Sí. Es un nombre. Entraña un contenido. Sí. Que es único. Pero un concepto único. Sí, es la gente no dice el hijo de Doña Juana. Exacto. Es indivisible. No, el hijo de Doña Juana. Ayer vino el hijo de Doña Juana. Exacto, y primero la gente es así. Sí, igual. No es primero, ni es la gente, es primero la gente. Sí. Entonces llamamos palabra de una unidad, palabra de varias unidades. Así es. Y bueno, y profesor, usted en ese análisis cronológico también se refirió al discurso de Balaguer, al discurso... Yo he analizado todos los discursos políticos, todos los políticos dominicanos, y le he dedicado libros a cada uno. Es decir que me pasé años, y sobre todo en INTE, porque fui profesor investigador en INTE, sí, por contrato. Sí. Y entonces, cuando terminaba una investigación, y entonces sometí la línea de análisis de discurso político, sí, se me aceptó esa línea,
y a partir de esa línea, pues, elaboraba los proyectos y entonces terminaba y entonces replanteaba y así iba. El último proyecto de esa línea, que ya en el tiempo que ya yo me estaba retirando, fue la investigación que ya está publicada, se publicó en 2018 por INTE, Discurso de Acción, Manolo, Camaño y el Moreno. Esa investigación se presentó en INTE en esa época, incluso en la revista Ciencia y Sociedad hay un texto sobre eso. La presentó José María Rincón, de la española que está en la Academia de la Lengua, por un lado, y también ahí en la participación de la presentación estaba Rafael Charjú Mejía por la parte. Pero esa investigación se hizo a partir de un seminario sobre esos tres personajes, donde participaron mucha gente. Incluso en ese texto hay colaboración de Luisa Navarro, que están ahí, de César Pérez y de Olaya Dotel. Es decir, y colaboraciones de otros participantes que elaboraron, como Fabio Abreu, Liliana Montenegro de la Pucamaima y así, y otros. César Cuello también tiene ahí. Profesor César Cuello. Entonces un texto tiene todas esas colaboraciones que quise dejarla ahí mismo para que vean cómo eran enfoques diferentes, porque lo que yo decía y la base de esa investigación era la hipótesis que después alguna gente ha adoptado, que veneramos cadáveres, pero no veneramos las ideas. Sí. Entonces conocemos a Camaño y veneramos a Camaño, veneramos al Moreno y a Manolo, pero no sabemos cómo pensaban. Sí, entonces esa investigación es sobre el pensamiento de cada uno de ellos. Así es. Porque la grandeza es su pensamiento. No, y fue lo que movió su accionar. No, y es lo que puede generar mayor reproducción en el futuro. Es decir, la inspiración es el pensamiento. Es lo que sobrevive de la persona. Sí, entonces lo que yo planteo ahí, que para que esos personajes entren a la posteridad y nos alumbren la posteridad, hay que hurgar sobre cómo pensaban. Sí, qué importante. Y entonces esa investigación, que es un volumen muy amplio, fue la última que hice de análisis de discurso en INTE. Porque hay con frecuencia, profesor, una gran dicotomía entre el personaje y su pensamiento en el concepto de la gente. Sí. Por ejemplo, el cristianismo. La persona que habla de Cristo y de Cristo y de Cristo, pero no ha leído la Biblia ni sabe nada de Cristo. Ajá. Y entonces el mensaje y el pensamiento de Cristo, ¿cuál era? Sí. Entonces una cosa es, y usted dice, bueno, veneramos o reconocemos al personaje histórico, que usted dice pero el cadáver. Pero no sabemos cómo pensaba. Pero no sabemos cómo pensaba, así es. Entonces la importancia, profesor, de identificar el discurso en los políticos es complejo, profesor, porque puede ser que no haya una identidad genuina entre el personaje, por ejemplo, candidato o político, y su pensamiento, porque intervienen otras personas que le trabajan su discurso, que le agregan detalles, etcétera. Por lo tanto, la investigación es más exigente. Por eso el libro se llama Discurso y Acción. Y en esos tres personajes, lo que yo quiero enseñar es que esas dos entidades eran cónsonas en el mismo personaje. Es decir, Manolo fue un luchador antitrujillista que sufrió cárcel cuando Trujillo y que se sublevó en noviembre del año 1963 y murió, fue asesinado en Manascla. Sí. Entonces ahí están, digamos, entonces ahí hago la diferencia entre acciones fácticas y acciones de palabra. Entonces, pero digo que las acciones fácticas y las acciones de palabra en esos personajes son cónsonas. Sí. Es decir, son gente coherente. No hay dicotomía. Muy bien. Entonces eso es lo que quiero mostrar en esos tres personajes. Profesor, mire, vamos a ir a una breve pausa, pero hay un libro suyo
que se llama La cultura de la lengua. Yo la recuerdo muy bien porque cuando estaba estudiando filosofía en la Pucamaima, cursaba una materia, filosofía del lenguaje, que la impartía José Mármol, Sí, sí. un gran amigo suyo, Sí, también claro. Premio Nacional de Incluso Literatura. fue alumno de la maestría mía en INTEA. Sí, Bueno. fue los primeros alumnos de esa maestría. Qué bien. José Mármol. Entonces José Mármol nos puso a estudiar de manera minuciosa ese libro de su profesor, que era La cultura de la lengua, y entonces yo recuerdo muy bien ese documento, que después, desde luego, lo conocí a usted en la universidad, y entonces pude establecer esa identificación. Y hay un artículo, profesor, que escribió el padre Jorge Cela, que él titulaba Tengo un dolor en la cultura, y hacía un análisis de los barrios y de la cultura, y entonces expresaba un sentimiento de adolorido de lo que estaba sucediendo como con la desintegración, es más o menos como él lo refería, o como yo alcanzo a interpretarlo, la desintegración de los patrones culturales. Cómo se daban como producto de muchos detalles que se dan en los barrios. Entonces yo quiero que hablemos un poco de eso y desde luego de su experiencia también en términos de gestor de la educación nuestra en el Ministerio de Educación y también en la universidad. Y en la UAS, sí, Así es. Fueron los tres ámbitos que yo trabajé más. Así es, o que ha trabajado más, porque todavía hay mucho tiempo por delante y mucho Matos Moquete por delante. Señores, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con ustedes en breve con el profesor Manuel Matos Moquete. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Recuerden que estamos conversando con el profesor Manuel Matos Moquete. Profesor Manuel, yo he estado revisando su producción literaria y entonces cada vez se suma uno más a la lista y cada vez encuentro con que escribió otro libro y un ensayo y un libro de poemas y tal y etcétera. Y entonces digo, pero bueno, ¿cuántos son? ¿Cuántos libros ha escrito usted, profesor? Recientemente una amiga me hizo esa pregunta y yo no supe responderla. No me diga. Y le dije, bueno, tendría que verificar y ponerme a contarlos y a saber exactamente. Yo lo que sé es que creo que hace 2 años aproximadamente la biblioteca de la UAS hizo una exposición de mis libros y había 32 libros. Wow. Hace unos años. Y por tanto, ese era el dato ya limpio que yo tenía hace unos años, 3, 4 años, no recuerdo bien. Pero desde entonces creo que yo he producido, así publicado, como 5 o 4 libros más. Wow. Desde que escribí esa investigación, sí, he producido como 5 libros más. Diría que con este serían como 36 o 37 libros. Pero ¿qué pasa? Que hay 2 o 3 libros que están en vía de publicación. Uno que está en la UAS, uno que está en el Ministerio de Cultura. Y entonces tendrías que verificarlo. Entonces no me gusta hablar de los libros inéditos, porque eso todavía no se puede hablar de esos libros, pero sí puedo asegurar que mi sistema de trabajo es un sistema casi, podríamos decir, industrial, de producción de libros literarios. En el sentido de que yo no produzco una sola obra nunca, y nunca tengo prisa para producir una obra, porque es que yo trabajo siempre y constantemente. Entonces yo me levanto todos los días, y eso ya de más de 30 años, de 3 a 4 de la madrugada a trabajar. ¡Wow! Y sí, entonces ahí en mi oficina, en mi biblioteca, leo periódicos, resalto artículos de periódicos,
Es decir, le doy un tiempo a ese trabajo diario. Leo los textos los libros que tengo pendientes, leo eso. Investigo, busco en internet o en los libros que tengo, pero sobre todo en internet aquellos libros o aquellos datos, a veces una palabra, todo. Y claro, escribo también. Entonces, eso se hace de manera constante y paso a veces de un libro a otro que estoy haciendo, de un tema a otro, y a veces de un género a otro. También. Entonces, se van haciendo, yo diría ellos solos, porque yo le voy dedicando un pedacito a cada uno, llevándolo hasta un punto, y cuando llego a un punto en que uno está más o menos terminado, entonces yo uso el término el túnel, y le digo a mi esposa, y comparto con los amigos, me meto en el túnel de un libro. Y ya no escucho, ni oigo más, ni hablo más, sino de ese libro hasta que lo termino. Y entonces, y así va haciéndose los libros. Así que, en síntesis, tu pregunta es que yo tengo cerca de 40 libros. Sí. Y estoy trabajando todavía hasta que tenga salud. Wow. Yo recuerdo en Intel, profesor, que eso era casi todos los años, que la puesta en circulación. A veces producía 2 y 3 libros. Y yo decía, pero ¿y cómo es que escribe como tan fácil? Sí. ¿Por qué le resulta a usted como tan cómodo, tan fácil? Yo siempre le he dicho a los amigos, sobre todo a los jóvenes que me hacen esa pregunta, para escribir se necesitan 3 aspectos, 3 cosas. Identificar bien su vocación. Si usted realmente le gusta la literatura o escribir. Incluso puede ser que no sea literatura, puede ser que sea otro género, pero que le guste escribir. Porque escribir es un gran obstáculo para el que no le gusta. Sí. Pero el que le gusta ya, ese obstáculo se va levantando a medida que la vocación es fuerte. Mientras más fuerte, menos obstáculos tiene para escribir. Sí, la vocación. El segundo es que todo escritor te va a decir el trabajo. Te puede querer hacer cosas, pero si no se dedica al trabajar en eso, porque es muy difícil usted producir una página si no le dedica tiempo. Así es. Sí. Y vocación, trabajo, usted puede invertir como usted quiera esos 3 términos. El talento. Hay un talento. El talento no es inteligencia, ¿no? El talento es cierta habilidad y cierto aprendizaje que uno tiene, ciertas facultades que uno tiene, porque el talento se cultiva en la gente. Ciertas habilidades, ciertas aptitudes para crear, es decir, para hacer cosas. Todo el mundo tiene talento en el mundo, absolutamente todo el mundo tiene talento dependiendo de las actividades. Un zapatero tiene mucho talento si hace un buen zapato, ¿no, verdad? Sí. El lío es identificar el talento. El talento, exactamente. Hacia dónde se orienta. Un agricultor tiene mucho talento cuando sabe bien cultivar la tierra. Es talentoso, puede sacarle provecho. Es decir, ese don de crear cosas. Y claro, la inteligencia es un concepto mucho más general que ampara el talento y ampara una serie de cosas. Es decir, todo el mundo tiene un nivel de inteligencia porque eso está ligado a los aspectos biopsíquicos de las personas. Sí, profesor, ¿y cuándo usted se da cuenta de que llegó el momento de salir del túnel? Como poner el punto final a un trabajo, eso debe ser complejo. Yo pienso que para el escritor, en todo caso para mí, no tengo que pensarlo mucho porque la obra habla. La obra me dice, es como un intercambio. Es decir, ya. Le grita, ya está consumada. Sí, ya está consumada y yo lo que tengo es que ya dedicarme a ella por entero, que puede ser un año más o puede ser 6 meses, y ya entonces... Pero ya ese trabajo es... Entonces ya dejarlo a nivel ya del gran primer borrador, porque entonces a partir de ahí que viene la parte de la edición.
Es decir, cuando cuando usted empieza a editar, es cuando ya usted hace el primer borrador y que empieza a hacer esa revisión minuciosa, a ver aspectos que usted en la producción no lo ha tomado en cuenta todavía. Por ejemplo, el estilo es una parte muy importante. A veces el estilo está ligado a la redacción, Sí. pero no es lo mismo. Entonces, el estilo es que usted dice, bueno, yo puse esta palabra, pero yo prefiero esto. Sí. O esta oración, lo saca de... esta oración está muy directa, déjame invertirla. Esta imagen está muy burda, es decir, el estilo. Y claro, el estilo también tiene que ver con el contenido. Un estilo más pedagógico, un estilo más reflexivo, un estilo más... Sí, hay varias vertientes. Entonces se produce y entonces Y eventualmente se hace ayudar también de otras personas. Escribir es en una etapa y quizá pero antes y después de escribir es acompañado. Ajá. Es decir, un escritor, y en el caso mío, suele ser con mucha frecuencia, cuando estoy pensando en un libro, esa idea la estoy debatiendo antes de empezar a escribir, con personas. Y no solamente debatiendo, sino mi observación, mis sentidos, mi entendimiento está puesto en todo el universo. Está cortejando el tema. Sí, todo, para poder nutrirme y para poder intercambiar. Es decir, es un diálogo con los demás, pero también con el mundo, antes. Y si no lo hace, a veces te queda observando algo, o a veces sin observar, capta algo que te queda con eso. Sí. Una expresión, una mirada, un horizonte, una actividad, un comportamiento, y te lo lleva. Eso no es tuyo, tú lo has recibido. Sí. Y entonces, y claro, después de escribir, es necesario tener a alguien al lado. En el caso mío es mi esposa, Lice, que recibe el primer borrador. Y ahí con ella las discusiones a veces son muy fuertes. Porque ella me dice, no te gusta cambiar nada. Testarudo. Porque ella sí tiene mucha capacidad de revisión, no solamente de la parte del estilo, que tiene se ha formado en letras en Cuba, sino que es una lectora de mucho vuelo, de mucho conocimiento. Entonces es mi primera revisora. Y luego le doy a leer también a otras personas y voy trabajando. Y claro, cuando ya el libro pasa por un canal de edición, supongamos una editorial, ya hay otra persona que en términos profesionales ya están conectados y todo. Por ejemplo, este libro que publicó Ifodosu, que ganó el premio nacional L.O. Jiménez de la Feria del Libro el año pasado, en 1924, El Crisol y la Criba, que publicó Ifodosu, que tenemos, y aprovecho para decirlo, un conversatorio en el Ifodosu, en el Félix Barito Mejía, el día 9 de este mes. Entonces, es bueno que lo tome. Ahí va a participar, voy yo a participar, va a participar Julio Cueva y Emilia Pereira, más alumnos y profesores de todos los centros del Ifodosu en todo el país, en torno a ese libro. Pues ese libro lo trabajé prácticamente durante un año con el equipo de publicación del Ifodosu. Entonces ellos me enviaban, yo estoy residiendo en Miami, observaciones, notas, correcciones. Entonces me esforzaban a revisar todo el texto, a responderle a esa pregunta, a veces a buscar una palabra, a cambiar una información en la bibliografía, y así. Y era un diálogo increíble, y ese libro salió perfecto. Este libro de Plinio, que ya yo puse a circular, la vez anterior, pero que está en venta en las librerías del país, principalmente en la librería Mateca. Lo revisamos Emilia Pereira y yo. También igual, a través de un diálogo,
de ella, con sus observaciones muy agudas como periodista y escritora experimentada, y entonces íbamos trabajando. También mi esposa le dio su revisión al libro, ¿no? Y entonces siempre es así que debe hacerse los libros. Claro, revisar un material parte de un criterio. El autor no puede, a partir de un punto, tener la última palabra, porque ya está muy familiarizado con el texto. Y sobre todo en las revisiones formales Sí. se le van algunos elementos, ya no lo ve, entonces hace falta unos ojos nuevos, Sí, así es. unas miradas, ¿no? ¿Verdad? Que pueda ver cosas. Y también el contenido, eso es fundamental. Así que el autor debe ser muy flexible para entender ese tipo de cosas. Pero también debe tener claro que él es el autor, que es el que, es como el creador, tiene el sentido general del libro y que nadie puede sustituirlo como autor. Es complejo porque tiene que aceptar que otro manipule tu texto, pero hasta un punto. Okay. Hasta cambiar una coma o una palabra te cambia todo el texto. Claro, tiene que convencerte de que efectivamente agrega valor. Sí. Entonces, si alguien te cambia algo que tú crees que cambia el sentido de un texto, tú dices, no, déjalo así. No, pero la Real Academia, digo, no importa que lo diga la Real Academia. Ese es el sentido que yo les quiero dar. Porque con lo que tú te comprometes. Sí, así es. Decir que y en el caso de la poesía, profesor, usted que es poeta también. Bueno, yo he escrito poca poesía, pero son poesías fundamentales. Escribí Abismo, lo escribí en la cárcel. Esa poesía es testimonial de todos mis años de prisión. Entonces, siempre me acompaña esa poesía como fundamental. Y entonces he escrito 2 textos que yo llamo de prosa poesía, que son grandes reflexiones poéticas o grandes poesías de reflexión. Reflexivas. Sí. Pero la poesía siempre es parte de mi ámbito de producción y de estudio. Incluso la poesía no solamente está en libros, sino casi toda mi obra está ligada a la visión poética en general. Porque Abismo es de sus primeras producciones. Sí, es mi primera producción, sí. Y entonces, de la poesía entonces continué en la narrativa, que es el género de mayor producción. Creo que tengo 7 u 8 novelas y como 3 o 4 libros de relatos en narrativa. El ensayo también es un gran renglón que tengo, no sé cuántos libros de ensayo tengo. Uno de los más recientes, que se publicó en el 19, es la narratividad de saber humanístico, que es una reflexión sobre todo lo que es el humanismo y cuáles serían los grandes retos para un nuevo humanismo en el mundo. Entonces esa reflexión me llevó a trabajar con la tecnología, con hoy inteligencia artificial que se está hablando, con todo informática, pero también con enseñanza, con una serie de elementos. Entonces ahí rescato el saber y el legado de humanistas como Perón Ricureña, Pedro, luego Camila Enrique Ureña y más Enrique Ureña. Pero ahí también rescato legados como humanistas colombianos como José Antonio Caro y otros grandes humanistas que son fundamentales. Y entonces sí, hay una gran reflexión sobre el humanismo, la pedagogía del humanismo y sobre todo manejo un concepto base, que la narrativa
la narración es una especie de modelo epistémico fundamental, común a todas las actividades humanas y a todas las ciencias. Así es. Entonces se llama narratividad de saber humanístico porque todo el saber se apoya en la narratividad. Ok, profesor, y nosotros aquí hicimos un programa con la profesora Ivette Guzmán. Hablamos de la haitianidad y el tratamiento que se le da a la figura del haitiano en la literatura dominicana. Y ahí hicimos referencia a un trabajo suyo, La Avalancha. La Avalancha, sí. Wow, ¿y cómo se hizo usted para hacer una investigación así como tan puntual y tan rica La en Avalancha, interpretaciones? No recuerdo el año que publiqué, pero era un momento de mucha reflexión, en que en los periódicos salían, ahora mucho más, pero se salía en ese periódico muchas noticias sobre delitos cometidos por los haitianos, sí, por ejemplo. Pero sobre todo, la Avalancha surgió del problema que hoy se está discutiendo a fondo, pero que todavía no estaba tan vigente, que era el hecho de la inmigración haitiana en el país. Entonces la hipótesis del libro era y es la siguiente, y es lo que yo le planteo en La Avalancha. Si su barrio amanece ocupado, o parte de su barrio amanece ocupado, como el pequeño Haití, porque se basa en el pequeño Haití detrás del Mercado Moledo. En esa zona, así es. Si su barrio aparece ocupado por haitianos, ¿qué haría usted? ¿Cómo usted manejaría eso? Sí. Varias hipótesis. ¿Volvería a la masacre del 37? Y lo aniquilaría. Porque hay tentación para eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, así es. ¿Los deportaría a todos? Entonces ahí es un problema. Sí, ese es un tema. Es un tema. En la masacre se sabe lo que allá se acabaron. En la deportación de todos. Estamos viviendo esa experiencia. En la Avalancha aparece un barbero que está, esa obra, un personaje que es un barbero de la Benito González, que dice, deportémoslo a todos, metámoslo en la camión a todos. Y después dice, oye, pero ¿a quién pelo después? Sí, es un tema. Y entonces él dice, pero si lo deporto a todos, entonces me quedo sin empleo, sin trabajo. Cliente, sí. Y luego, otro dice que es la convivencia, pero entonces la convivencia, ¿qué implica la convivencia? Y así sucesivamente se van. Es decir, eso es una investigación, porque yo prácticamente durante meses largos, estuve en el pequeño Haití, visitaba el pequeño Haití, me metía por todos los recovecos del pequeño Haití, observaba todo. Además leí mucho, fundamenté mucho la investigación. Yo soy de la frontera y tengo también una cultura fronteriza. Alrededor de Tamayo hay muchos bateyes poblados por haitianos del ingenio Barahona. Y en Tamayo también, tradicionalmente, de los ingenios, de los bateyes, cuando no hay zafra, se van a trabajar a Tamayo. Así que yo conozco mucho del vudú, del yagá, de todas las culturas haitianas. Entonces, aproveché todo eso para hablar de todo ese tema. La idea que tengo de este libro, y lo hice para eso, para que reflexionemos. Sí. Para que reflexionemos. De hecho, le mandé el primer ejemplar a Pelegrín Castillo, que era de una posición. Le mandé uno a Manuel Núñez y le mandé uno a Antinoe Fiallo, para que ellos me dieran su opinión. Me alegró mucho la opinión de Pelegrín Castillo, que me dijo, Manuel, ese es un libro para pensar. Sí. Ese es un libro para pensar. Sí. Entonces yo quiero que todo el mundo
antes de cometer acciones descabelladas, no importa que tú seas pro o anti haitiano, Sí, a mí no me la interesa. que sea, la Yo posición soy que sea. dominicano y eso nadie me lo va a quitar. Y no me mezclo con nadie, ni creo que nadie va a ser mezclar con nadie. Pero yo lo que sé es que tenemos que reflexionar el problema haitiano bien y tenemos que hacerlo con sangre fría. Entonces, y creo que los estados tienen sus derechos, Sí, pero creo que las personas también tienen sus derechos, no importa que sean extranjeras, los derechos humanos. son derechos humanos. Entonces, estamos en una encrucijada. Entonces, ese libro es eso. El pequeño Haití es República Dominicana. Ujú. Entonces, yo reflexioné sobre eso. Y ahí se da toda una convivencia conflictiva, Sí, donde hay todas las posiciones, como un microuniverso que es República Dominicana. sí. Entonces hay gente que tiene posiciones, pero justamente el libro no ofrece ninguna solución, sino es un espacio de reflexión. Sí, bueno, profesor, y usted que está ahora en los Estados Unidos está viviendo, está viendo esa experiencia de las deportaciones masivas, por ejemplo, de hispanos desde allá, y cómo impacta eso la economía y a la familia incluso. Claro, eso no solamente es República Dominicana, el tema haitiano. Yo siempre he visto, porque también he vivido fuera y he viajado mucho, que donde quiera que un país es más desarrollado que un país vecino, siempre habrá Sí, migrantes que van de uno a otro. Asimismo de los continentes. A medida que hay un continente más desarrollado que otro, irán siempre gente eso. Y eso viene del hecho de que universalmente el ser humano, también los animales, las aves, los elefantes, los leones viajan porque somos transhumantes, migrantes. sí, Es decir, la migración no es un tema de ahora. no. Toda la humanidad es un tema de toda la humanidad. Por eso el desarrollo tiene que ser integral. Es decir, siempre de las etapas más antiguas, Ujú. el ser humano, así como los animales, hasta los peces, hasta la ballena se pasa de un sitio a otro. Cuando hay carencia de algo, se pasa a otro. Y eso es normal porque es la búsqueda de subsistencia. La gente tiene que sobrevivir. La gente no se puede morir en un espacio, habiendo comida en otro. Entonces, claro, eso sabemos que es universal. Y la migración siempre será un conflicto. Y entonces, por eso, hay que No se preocupe, profesor, que fíjese, llegamos al final, ese avisándole que llegó el final del programa. Bien, muchas gracias. Entonces, Juan, nos quedamos porque en este punto de la migración hay muchos temas, pero repito, yo soy dominicano, he trabajado mucho en este país, Uh-huh. estoy asociado a todos los proyectos educativos de este país. Entonces, lo que yo planteo, y planteo en el libro La Avalancha, es que tenemos que pensar en el hecho de que tenemos un vecino país que se llama Haití, Uh-huh. que migra hacia nuestro territorio. El Estado tiene su derecho para atravesar sus leyes. Yo nunca he viajado de manera indocumentada. Y he viajado mucho. Creo que toda la gente tiene que tener documentos. Pero también hay que tomar en cuenta que las personas tienen derechos. Sí, así Entonces, es. entonces hay un conflicto entre el Estado y la persona. Esos conflictos no solamente existen aquí en toda parte del mundo, pero en otros sitios se tratan de manera más civilizada y en otros de manera más brusca. Siempre es proporcional con el nivel de desarrollo. Entonces yo lo que recomiendo que en el tema haitiano de hoy, que tanto se discute, se analice bien y se tomen las medidas más importantes. En La Avalancha yo planteo, y ahí sí está claro, el tráfico de personas, el tráfico de mercancías y el tráfico de armas, y que son los responsables fundamentales de la cantidad de haitianos que hay en el país.
Es decir, hay grandes potentados de Haití y de República Dominicana que se nutren en la frontera. Hay grandes empresarios que se nutren. Así es. Profesor, bueno, Dialéctica tiene que agradecerle que usted nos ha acompañado en 2 programas, pero además que usted nos da seguimiento porque usted siempre ve Dialéctica. Yo siempre la veo desde Estados Unidos. Y nos comenta también sobre los programas y eso a nosotros nos privilegia y nos alegra bastante. Señores, hemos estado acompañados del profesor Manuel Matos Moquete, profesor amigo nuestro, un gran escritor dominicano, premiado y reconocido en la literatura nuestra, en las letras de nuestro país. A él le agradecemos acompañarnos en esta dialéctica y a ustedes también que nos hayan acompañado. Será hasta una próxima entrega. Y casi. Su Mundo TV.